Bueno, pues hola, buenas tardes a todos. Lo primero, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Hoy día se pasan muchísimas horas delante del ordenador, con lo cual es doblemente de agradecer que os conectéis a cualquier evento, ¿no? El de hoy va a merecer la pena. Contamos con José Antonio Moreno Molina. Muchos ya habréis podido y habéis tenido ocasión de asistir a las ponencias que impartió presenciales el año que entraba en vigor la ley de contratos del sector público. Para nosotros es un placer volver a contar con él. Yo hace ya unos cuantos años que le conozco, de ciertas épocas en las que organizábamos formaciones de contratación para ayuntamientos, ¿no? Es una persona con un conocimiento tremendo de la materia, como acredita tanto la cátedra que ostenta en la Universidad de Castilla-La Mancha, como el hecho de ser director del máster de contratación que allí imparte, como otras tantas cosas, codirigir el Observatorio de Contratación Pública junto a José María Jimeno Feliu, o el dirigir la revista de contratación pública de la ley, ¿no? Que fue cuando tuvimos ocasión de conocernos. Y además, pues os diré a nivel personal que, como suele pasar con la gente que sabe mucho y que son grandes sabios, que es una persona muy accesible y que estará encantado de resolver vuestras dudas. No dudéis, pues al final de la sesión o a lo largo de la misma, en el chat, de por favor transmitiros todas vuestras inquietudes y se las haremos llegar para que tengamos un coloquio final. Y ya sin más, pues doy paso a José Antonio. José Antonio, cuando quieras. Muchísimas gracias, Natalia, Enrique. Es un honor poder participar en este webinar. Agradezco a todos los asistentes la amabilidad por participar en el mismo y, bueno, pues como decía Enrique, el esfuerzo que supone en estos tiempos con, bueno, pues con toda la utilización que hacemos todos de medios electrónicos, que ya se ha convertido incluso en abusiva, pero bueno, al menos nos permite trabajar sin obligarnos a desplazarnos y bueno, pues en esta situación todo lo que se haga porque no se incrementen los contagios, pues es lo mejor. Agradeciéndoles a todos su presencia, su participación, pues con gusto voy a pasar a afrontar pues el tema de mi intervención, que va a pretender ser un repaso de las principales reformas que hasta ahora se han hecho de la Ley de Contratos del Sector Público, pese a su poco tiempo, al poco tiempo que ha pasado desde su aprobación, menos todavía desde su entrada en vigor. Sin embargo, han sido ya muchas las reformas de importancia que la ley ha tenido. Algunas han pasado más desapercibidas que otras, y yo creo que hacer un repaso, sistematizarlas, ponerlas sobre la mesa, yo creo que nos puede ser útil para todos y al tiempo que nos va a permitir pues reflexionar sobre las mismas y analizar las cuestiones interpretativas principales que puedan plantear. He preparado una presentación que les facilitaremos también con mucho gusto, que si les parece, para que pueda ser más cómodo su seguimiento, pues la proyecto sobre la pantalla. Bien, se ha hablado por la doctrina administrativa de cómo la contratación está sufriendo en España pues un mal, por desgracia común a otros ámbitos del derecho público y administrativo en particular, como es la proliferación normativa. Si cabe ese fenómeno muy extendido en nuestro país, desde hace ya muchos años, en la contratación se ha presentado con mayor gravedad. Y con la Ley de Contratos del Sector Público, la aprobada en 2017, la que ya parecía que nos iba a estabilizar el sector, la que incorporaba el derecho de la Unión Europea ya de cuarta generación, una normativa ya muy consolidada, que se entendía que iba a dotar de estabilidad, de seguridad jurídica al sector, pues al final ha pasado lo que había ocurrido con las normativas anteriores, que por desgracia han estado sujetas a constantes modificaciones. No nos vamos a ir mucho más allá, pero la Ley de Contrato de las Administraciones del 95, el texto refundido que se aprobó en 2000 y que ya recogía las muy numerosas modificaciones que había sufrido esa Ley de Contratos, o el antecedente de la Ley de 2017, la de 2007, con su misma denominación, la Ley de Contrato del Sector Público, había sufrido también una catarata
de reformas que llevaron incluso a que en 2011 se aprobara un texto refundido que a su vez fue numerosas veces modificado. Bueno, pues la situación en la que nos encontramos ahora es la misma, además con un condicionante, y es que seguimos ni con la ley de la 30-2007 ni con la de 2017, seguimos sin reglamento que desarrolle la norma, que podría, y de hecho hace mucha falta, podría aclarar, desarrollar aspectos claves de la norma, pues no se tiene ese reglamento. El que sigue en vigor es nada menos que de 2001 y que para nada responde a una legislación que ha evolucionado ya mucho después de eso. El caso es que esta es la situación con la que contamos y por desgracia pues es la que tenemos que analizar y aplicar. Entre las reformas de la ley de contratos vigente, quería destacarles algunas de las más relevantes de las producidas en los últimos tiempos. Voy a empezar por la Ley de Presupuestos del Estado para 2018, que introdujo una adicional 54 en la Ley de Contratos para establecer un régimen especial aplicable a los contratos celebrados por los agentes del Sistema Español de Ciencia. ¿Qué es lo que establece esa adicional? Que considera contratos menores los de suministro de servicios de valor inferior o igual a 50.000 euros. Es decir, eleva el límite de los contratos menores para esos contratos hasta los 50.000 euros. Una elevación bastante notable respecto a la propia cuantía que establece con carácter general la Ley de Contratos del sector público. Bueno, la Junta Consultiva de Contratación de Aragón ha precisado lo que debe entenderse por servicios generales y de infraestructura, es decir, gastos que se encuentren vinculados a la realización de la actividad investigadora, excluidos los de índole organizativa, estructural o financiera. Bueno, pues régimen especial para las universidades, para la ciencia, en la figura del contrato menor, que se extiende, como digo, a las universidades públicas, también a los organismos públicos de investigación, fundaciones, consorcios y demás agentes de ejecución de la Administración General del Estado, organismos y entidades de investigación similares o dependientes de otras administraciones, fundaciones de investigación o centros del Sistema Nacional de Salud. Bueno, para todos ellos rige esta elevación de la cuantía para los contratos menores. Con posterioridad, el Real Decreto Ley 3/2019, en su disposición final segunda, modifica esa adicional que se había añadido muy recientemente para añadir que lo dispuesto, esa elevación a los 50.000 euros, no será de aplicación a aquellos contratos cuyo pago se verifica a través del sistema de anticipos de caja fija, siempre y cuando el valor estimado del contrato no sea de esos 5.000. Es decir, los requisitos que contemplaba la norma, la tramitación del expediente exigiría la emisión de informe del órgano de contratación justificando la necesidad del contrato y que no se altera su objeto. Bueno, pues eso no se aplica por debajo de 5.000 euros. Seguimos con otras reformas de la ley de contratos. Otro Real Decreto Ley. En España ya ha habido recientemente quien, el profesor Huergo Lora, le ha llamado el país de los decretos leyes. En los últimos tiempos, la forma de legislar mayoritaria, con muchísima diferencia, son los decretos leyes. No hay nada más que ver pues los adoptados en estos meses anteriores durante la vigencia del estado de alarma. Bueno, pues ya con carácter previo al estado de alarma se habían aprobado varios decretos leyes que modificaban la ley de contratos. El 14/2019 adopta medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación, que hacen, pues sobre todo introduce obligaciones de protección de datos, de la regulación de protección de datos, las traslada a las distintas fases de la contratación para que en los pliegos, al definir el contenido del contrato, en los distintos momentos se tengan en cuenta las cláusulas de protección de datos. Esta es una regulación que principalmente en Europa se contiene en un reglamento europeo, el 2016-679. De los preceptos de la ley que modifica, pues nada menos que el 35, 39, 71, 116, 122, 202, 215. Si nos damos cuenta, pues son los que afectan
a las distintas fases del procedimiento de contratación y en todas ellas quiere introducir esas exigencias de protección de datos. Bueno, pues de hecho, ya hay modelos, en los modelos de pliegos de cláusulas ya se han contemplado estas exigencias. Seguimos adelante. Otro decreto ley ya de 2020, de principios de año, por el que se incorporó la Directiva Europea sobre contratación por entidades que operan en los sectores del agua, energía, transporte y servicios postales, lo que se conoce en la terminología europea como Directiva sobre sectores especiales o Directiva sobre sectores excluidos. Estos eran unos sectores que tradicionalmente estaban excluidos de la legislación de contratos y que luego han tenido una legislación especial. Es decir, las entidades que operan en el agua, energía, transporte y servicios postales, que no son las administraciones públicas, sino son entidades, muchas de ellas de derecho privado, que prestan servicios en estos sectores que están liberalizados, tienen, sin embargo, pese a ser de derecho privado, que aplicar reglas de contratación pública, porque así lo exige la Unión Europea. Bueno, pues esa directiva que España tenía que haber incorporado a la vez que la Directiva de Contratación General, la 2014-24, la conocida como Directiva Clásica, nuestro país se retrasó todavía más en incorporar y ha tenido que ser este Real Decreto Ley para evitar ya las multas que el Estado español estaba sufriendo por ese incumplimiento del derecho europeo, la que la incorpore. Pues bien, al hilo de esa incorporación y sin tener nada que ver con la misma, se modifica el artículo 118 de la Ley de Contratos para eliminar un aspecto de la regulación de los contratos menores. Era el requisito que había incorporado como novedad en la Ley de Contratos de 2017 de que el contratista se tenía que acreditar que no había suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superasen las cuantías de 15.000 o 40.000 euros. Es decir, que cada contratista en un año, en un ejercicio presupuestario, solo podía hacer contratos por ese valor de 15.000 o de 40.000. Bueno, pues este requisito se elimina por este Decreto Ley 3/2020. Si vamos a la regulación en la norma, recordamos cuáles eran los límites que introdujo la Ley de Contratos del Sector Público. Decía en el artículo 118 que en el expediente se justificará que no se esté alterando el objeto del contrato y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que superen esas cifras. Y el órgano de contratación comprobará el cumplimiento de esta regla. Esto se ha eliminado en la redacción de ese precepto. Los otros límites sí se mantienen. Bueno, los contratos menores se publicarán, como prevé el artículo 63 de la ley, y si bien quedan exceptuados de la publicación los contratos de valor estimado inferior a 5.000 euros, siempre que el sistema de pago utilizado por las administraciones o poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija. El caso es que ese límite, que era una de las principales novedades limitativas de la utilización del menor, se ha eliminado y como tal ha quedado en la regulación de la ley de contratos. A la hora de interpretar los límites que establece para la utilización del menor la ley de contratos, ha habido ya varias interpretaciones, sobre todo de las juntas consultivas, de la estatal y de las autonómicas. Yo he querido traerles algunas de las conclusiones principales que se extraen de la doctrina de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, sobre todo en lo que se refiere al concepto de unidad funcional, un concepto jurídico indeterminado que saben que ha ido dando muchos problemas en la gestión práctica de la contratación, que se entiende por unidad funcional y, por tanto, a quién se le aplican los límites para la utilización del contrato menor. Bueno, pues hay dos conceptos de unidad funcional que se manejan en la legislación y en la interpretación de la misma. Un concepto se refiere en sí a los órganos administrativos, quién es unidad funcional dentro de cada administración pública, y otro concepto es el de unidad funcional de los contratos, que se entiende que es un contrato separado, una unidad funcional para un contrato. Bueno, vamos a ver los dos aspectos. En relación con la organización, dice la Junta Consultiva
que la autonomía que se exige al órgano administrativo se puede atribuir a la unidad que cuente con financiación específica, la unidad dentro de la organización administrativa que cuente con financiación específica y con competencia respecto a la adjudicación del contrato en cuestión. Concretan estos informes que debe tratarse una unidad funcional separada, que tenga una función específica y que se pueda considerar separada, no en el aspecto orgánico, sino en lo que hace la función que desempeña. Deberá ser responsable de la contratación en general o de determinadas categorías del contrato. Debe estar caracterizada por una financiación específica y competencia propia para celebrar un contrato. Bueno, pues los valores estimados para los menores se entienden aplicables a cada unidad funcional. El informe más reciente, 14-2020, de la misma Junta Consultiva, dice que ha de ser el propio órgano de contratación el que verifique si entre los contratos menores sucesivos que haya que celebrar concurre el requisito de unidad funcional o vínculo operativo. Este es el otro concepto, ya no de organización, sino referido al contrato. O sea, cuando hay un contrato separado o se pueden hacer contratos menores para comprar lo mismo, pues la Junta Consultiva exige que no haya unidad funcional. Si lo que se está comprando es la misma prestación, una prestación que sea susceptible de utilización o aprovechamiento de la misma utilización, es un mismo contrato y sería un uso abusivo del contrato menor. Es decir, la clave es que si hay una existencia de vínculo operativo entre los objetos de los contratos. Bueno, pues eso es lo que habrá de determinar, que sean independientes, que las prestaciones permitan un aprovechamiento por separado. El informe de la Abogacía del Estado 2-2018, al poco aprobarse la Ley de Contratos, señalaba en relación con los contratos menores que bueno, pues se incorporan límites tendentes a evitar su uso abusivo y fraudulento y que esos límites se aplican, los de la Ley de Contratos, tanto a las administraciones como a los poderes adjudicadores. Es una interpretación amplia la que hizo la Abogacía del Estado y también la Junta Consultiva. Es decir, a las entidades dependientes de las administraciones también se les aplican estos límites de utilización de los menores. En relación con esos mismos límites, pues, por ejemplo, el informe de Aragón 3-2018 destacaba cómo bueno, se quería reducir la contratación directa a situaciones extraordinarias, acudiendo a las enmiendas que introdujeron ese precepto. Bueno, pues este es uno de los aspectos que en estas reformas se ha modificado. Seguimos avanzando, sin perjuicio de que si luego quieren volvamos sobre esa cuestión. Los umbrales de lo que se entiende para contratos sujetos a regulación armonizada en la Ley de Contratos se han modificado por unos reglamentos de la Unión Europea y también la orden del Ministerio de Hacienda 1272-2019. Los umbrales quedan fijados para contratos de obras, concesión de obras y de servicios en 5.350.000, para suministro y servicios en 214.000 si no se habla de la Administración General del Estado. Dentro de la Administración General del Estado, 139.000 euros. Pues con cantidades y, como saben, juegan diversas funciones dentro de la aplicación de la Ley de Contratos. Una vez que llega el estado de alarma que declara en España el Real Decreto 463-2020, una aplicación de la Constitución del 116, se han aprobado numerosos decretos leyes, muchos de los cuales han recogido reglas que afectan a la contratación pública. Pensemos cómo se regula la utilización de la tramitación de emergencia en este supuesto, que ha sido la vía que han utilizado las administraciones para muchas de sus compras durante este periodo del estado de alarma. Todo el régimen de suspensión de los contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, que como consecuencia del COVID han dejado de poder seguir prestándose, y bueno, pues un régimen de suspensión con indemnizaciones a los contratistas que recogía la propia regulación en los decretos leyes.
cómo se ha regulado la prórroga de los contratos. Para el caso de que no se hubiera podido adjudicar de nuevo esos contratos, se podían prorrogar en el tiempo. Es decir, distintas regulaciones que han afectado a la contratación pública. No nos vamos a detener ahora en todas ellas, pero sin duda ha habido una afectación importante en la regulación como consecuencia del estado de alarma aplicable a la contratación pública, que yo quería también resaltar. Y en el escenario post-COVID, o dicho de otra forma, en la desescalada, en el momento en el que nos encontramos actualmente, donde por desgracia la pandemia sigue incidiendo, pero en el que ya se ha reanudado buena parte de la vida política, social, económica, y en el que la contratación pública está llamada a jugar un papel clave. ¿Por qué? Porque su impacto sobre la creación de empleo, sobre el desarrollo de las empresas, tanto grandes como pequeñas y medianas, su impacto sobre la economía en general, está haciendo que en las políticas que se están planteando ahora de reactivación económica, de recuperación frente a la gran crisis que ya tenemos encima desde hace unos meses, estos contratos juegan un papel decisivo. Pensemos cómo la Unión Europea aprueba recientemente el plan de inversión, el denominado Pacto Verde Europeo, para hacer frente a retos climáticos y medioambientales. Recuerden que se había declarado recientemente la emergencia climática desde la cumbre de Madrid de diciembre de 2019, pero más recientemente el histórico Fondo de Reactivación Económica por valor de 750.000 euros, sin antecedentes en la Unión Europea, que se ha aprobado recientemente, el 21 de julio de 2020, va a tener un impacto clave para que a través de compras públicas las administraciones inviertan ¿en qué? En unos puntos que la Unión Europea también ha identificado, por supuesto, la protección del medio ambiente, pero también el desarrollo digital de los países, la inclusión de todas las personas, especialmente de las más desfavorecidas, y la sostenibilidad. Pues aquí las administraciones, las entidades públicas tienen un papel clave a desarrollar. Pensemos la importancia en la nueva contratación pública, como se está destacando también en estos días, de la programación y planificación de la contratación, justo lo que nos ha fallado y que en buena parte ha ocasionado las consecuencias más graves de la crisis. En el sector sanitario era evidente que, por ejemplo, en nuestro país no contaba con los medios suficientes, no había equipos de protección, ha habido que hacer compras de urgencia, de emergencia, compras para aspectos básicos que hoy se entiende que deberían haber sido previstos con anterioridad. La Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de España ha advertido sobre la necesidad de que haya una adecuada programación y planificación de la contratación, algo que en España no estamos acostumbrados y que hace mucha falta. Hay que planificar con tiempo un ejercicio presupuestario, varios ejercicios. Las administraciones, las entidades públicas tienen que prever lo que necesitan a un medio plazo, no solo al corto, o medio y largo plazo. Otro aspecto que ha puesto en manifiesto la pandemia es la necesidad de una profesionalización y especialización de los gestores de la contratación. Ya se viene hablando principalmente en la Unión Europea de esta necesidad de especialización en la contratación, pero si cabe, en esta época tan difícil se ha puesto más de manifiesto. Los gestores de la contratación deben ser especialistas, deben estar formados. Bueno, por eso actividades de formación como la que hoy estamos teniendo, pues me parece especialmente oportuna, y todo lo que se haga en este sentido tiene mucha importancia. Por supuesto, el impulso hacia la plena y efectiva contratación pública electrónica, lo que la Unión Europea le ha llamado contratación electrónica de extremo a extremo en todas sus fases, algo que todavía hoy sigue sin hacerse. Hay muchos avances en lo electrónico en la contratación, pero tanto en la gestión interna de las entidades públicas como en la relación con los licitadores y con los contratistas falta todavía mucho para que de verdad sea un proceso totalmente electrónico. Aquí hay que hacer una apuesta muy clara
porque se haga así. No hay ya excusas de ningún tipo, la legislación nos obliga, la europea, la nacional, y en este sentido también se pueden utilizar pues lo que se ha puesto de manifiesto su utilidad en estos últimos tiempos, la inteligencia artificial, la tecnología blockchain, las prácticas innovadoras en los procesos de compra pública que pueden desarrollarse de mejor manera utilizando estas técnicas. Muy recientemente España ha aprobado su plan España Digital 2025 para impulsar esa transformación digital, para que pues nuestras administraciones públicas de verdad utilicen toda la administración electrónica como hoy demanda nuestra situación y nuestra ciudadanía, para prestar los mejores servicios públicos posibles. Y todo ello ligado a lo que ya conocemos, que impulsó la Ley de Contratos del Sector Público y el Derecho Europeo, que es que estamos hoy en un marco de contratación pública estratégica, de que al contratar las administraciones deben incluir aspectos sociales, aspectos ambientales, contratación que impulse la participación de las pymes o que apueste por la protección del medio ambiente, con los aspectos que en cada contrato se puedan incluir. Ese es un aspecto de mucha importancia que sin duda nos lo impone la contratación pública, la legislación y la práctica de la misma. Yo creo que en ese escenario tenemos que seguir moviéndonos. Por darles alguna referencia reciente, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de enero de este año, de 2020, consagra como principios generales de los contratos estos aspectos sociales, ambientales, laborales, y tomándolos de la Directiva 2014-24, dice el Tribunal de Justicia que se han querido elegir estos requisitos en principios generales, a la altura de los más importantes de la contratación, que como saben son la igualdad de trato, la no discriminación, la publicidad, la transparencia, la libre concurrencia. Bueno, pues esos principios también se refuerzan desde el punto de vista de lo social y de lo ambiental. Recuerden que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está jugando un papel clave en el desarrollo del derecho europeo y por tanto del derecho nacional de los contratos. Es el que va por delante, el que va marcando la hoja de ruta que después sigue el legislador europeo y más tarde sigue el legislador nacional. No hay nada más que acudir al artículo 1.3 de nuestra ley de contratos, que recoge bien esa exigencia que el Tribunal de Justicia también ha consagrado. La crisis COVID, pues hay que verla también como una oportunidad de cambio. El profesor Jimeno Cellido ha escrito recientemente cómo, en el Observatorio de Contratación, cómo la contratación pública debe ser proactiva, no meramente reactiva. Debe ir por delante, debe poner en valor la calidad de la prestación. Recordemos lo que la Unión Europea viene diciéndole a los gobiernos, a las entidades públicas: hay que comprar los mejores productos, no los más baratos. Ese es un criterio que ha quedado totalmente desfasado. Lo que se debe buscar es la calidad, la mayor calidad de la prestación, cueste lo que cueste, porque esa calidad al final va a generar para todos los usuarios de los servicios públicos, va a generar los mejores servicios. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cuál es la clave del nuevo derecho europeo nacional de la contratación pública? La apuesta por la calidad de la prestación. Al ciudadano le deben llegar los mejores servicios y para eso las administraciones deben utilizar una contratación pública que sea sostenible, que incorpore todos los criterios de calidad de los productos y de los servicios. Ahí está la clave de ese nuevo derecho de la contratación pública. Bien, específicamente referido a las compras de libros científicos, la regulación en la ley de contratos, recordemos que se trata de un negocio jurídico excluido de la ley de contratos y que
sí que hay una regulación específica en la ley de la suscripción de revistas y bases de datos que por debajo de los 214.000 euros, con los límites de los contratos sujetos a regulación armonizada, se puede utilizar el contrato menor. Por encima se podría acudir al procedimiento negociado. Vamos a verlo enseguida. El artículo 25 de la ley hace una referencia a esos contratos y la adicional novena recoge unas reglas especiales, contemplando la posibilidad de utilización en ese ámbito de los contratos menores. Dice la norma que la suscripción a revistas y otras publicaciones, cualquiera que sea su soporte, así como la contratación del acceso a la información contenida en la base de datos especializadas, y en la medida que resulte imprescindible los servicios necesarios para la suscripción o la contratación citadas anteriormente, podrán efectuarse cualquiera que sea su cuantía, siempre que no tenga el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada, es decir, menos hasta 214.000 euros, de acuerdo con las normas establecidas por la ley para los contratos menores. El abono del precio será en la forma prevista en las condiciones que rijan estos contratos, siendo admitido el pago con anterioridad a la entrega o realización de la prestación. Si el mercado utiliza habitualmente esos usos. ¿Y el negociado sin publicidad? Pues se podría hacer por encima de los 214.000 euros si se entra dentro de los supuestos para la utilización del negociado. Por ejemplo, cuando los suministros o los servicios solo pueden ser encomendados a un empresario porque no existe competencia por razones técnicas o procede a la protección de derechos exclusivos, incluidos los de propiedad intelectual o industrial. Habría que justificar en el expediente que concurren estas circunstancias para que se pueda acudir a esta figura del negociado sin publicidad. La no existencia de competencia o la protección de derechos exclusivos solo se aplicarán cuando no existe una alternativa o sustituto razonable o cuando la ausencia de competencia no sea consecuencia de una configuración restrictiva de los requisitos y criterios para adjudicar en contrato, en definitiva para que se respete el principio de libre concurrencia. La recomendación de la Junta Consultiva del Estado de 28 de febrero de 2018 señaló que si el contrato para el acceso a bases de datos y suscripciones no es SARA, por debajo de 114.000 euros, se tramitará como un menor y en caso contrario habrá que acudir a un procedimiento general de la ley y señalando expresamente la posibilidad de utilización del negociado sin publicidad, lo que comentábamos anteriormente. Bueno, pues hasta aquí quería yo llegar con mi intervención para no hacerla excesivamente larga en el tiempo y quedar, por supuesto, a partir de estos momentos a su disposición por si quieren que comentemos cualquier aspecto o desarrollemos cualquier idea de la que estábamos comentando. Termino mi intervención como la iniciaba. La ley de contratos del sector público ha sufrido numerosas reformas desde su aprobación. Por desgracia, esas reformas han venido muchas veces por vías que no son las más adecuadas, decretos leyes, normas que van a regular otra cuestión y aprovechan para modificar la ley de contratos. Eso hace que a veces no sean tan conocidas, eso hace que generen cierta inseguridad, que al gestor, al aplicador de la ley, le hagan no saber exactamente cuál es la versión vigente de la ley de contratos. Eso no es lo deseable. Pero bueno, pues esperemos que nuestro legislador mejore estas cuestiones que verdaderamente nos están haciendo incurrir constantemente en la misma problemática. Pero no veo que esa vaya a ser las próximas actuaciones de nuestros legisladores, sino más bien lo contrario, por lo que tenemos que aplicar la ley tal y como la tenemos y con estas reformas sucesivas que le van haciendo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y quedo a su completa disposición. Sí, muchas gracias, José Antonio. Bueno, recordamos que, como decíamos, podéis hacer
todas las preguntas que queráis a través del chat. Te voy trasladando algunas de ellas. Bien, una primera pregunta es con respecto a la contratación vía contrato menor de las suscripciones a revistas y bases de datos. Nos trasladan una pregunta relativa a que en una determinada institución los servicios consorcios son reacios a considerar los contratos menores, puesto que se renuevan cada año. ¿Bien? Entonces, nos piden, digamos, una argumentación para poder explicar que sí se trata de contratos menores y que no tienen que ser contratos ARA. Sí, yo creo que aquí lo principal que tenemos es la propia regulación en la adicional de la ley de contratos, que los considera como tales contratos menores y evidentemente esa renovación anual es una característica propia de este tipo de figuras, las suscripciones a revistas o bases de datos. La propia ley, al establecer un régimen específico para ellos, yo creo que lo aclara en ese sentido, que se puede utilizar esta figura del contrato menor para su tramitación. Es más, la ley lo establece expresamente así y la Junta Consultiva de Contratación también lo ha interpretado en este sentido, con lo cual podemos acudir a esos argumentos. Yo creo que en la presentación señalo ese informe de la Junta Consultiva de 2018 que expresamente interpreta esa adicional, y yo creo que podemos utilizarlo como argumento para por qué se pueden utilizar para esa figura el procedimiento del contrato menor. Muchas gracias, José Antonio. Es posible que se lleve también a error por el hecho de que la disposición adicional novena, esto es pregunta mía ligando con la pregunta que nos hacían desde una universidad, por el hecho de que la propia disposición adicional novena no haga alusión al límite de los 214 y 239, sino que se regule por una directiva que además recientemente se han modificado los límites a esos 214 desde 221. Efectivamente. Puede dar lugar a una posible duda en el sentido de cuáles son los límites, ¿no?, para la utilización del menor en ese sentido, pero está claro que hay que acudir a los límites de los contratos sujetos a regulación armonizada y los que ahora mismo están en vigor, con la precisión que hace la propia Junta Consultiva de Contratación del Estado al interpretar ese precepto, y es que por debajo de la figura de esos 214.000 euros se puede utilizar el menor, y por encima hay que acudir a los procedimientos, al resto de procedimientos de la ley de contratos fuera del menor. Y entre esos procedimientos la propia Junta Consultiva aclara cómo se puede utilizar el negociado sin publicidad por razones, si concurren esas características que el propio precepto señala. Si no, habría que ir a un procedimiento abierto. Perfecto. Voy, si os parece, a intentar vincular preguntas que tienen relación con el mismo tema. Disculpad porque hay algunas preguntas anteriores en el chat, pero puedo intentar seguir un hilo argumental y luego vamos con otras cuestiones. En ese sentido, ¿puede un contrato menor plurianual superar los límites SARA? Nos preguntan desde la misma institución. Es decir, si cabría la opción de un contrato menor plurianual, sería la primera parte de la pregunta, y en el caso de que quepa, si podría superar los límites SARA. No, yo entiendo que no. Que si supera los límites, tendría que tramitarse habría que ir a otro procedimiento. Habría que ir, si se puede, al negociado sin publicidad si concurren esas especificidades que contempla el negociado sin publicidad. Porque aquí la cuantía sí supone un límite. En ese sentido, por aclarar la primera parte de la pregunta, ¿cabría, independientemente de los límites, aunque no llegue a los límites ahora, un contrato menor plurianual? Un contrato menor plurianual, vamos a ver, es que, claro, el contrato menor, en la regulación general del contrato menor, tiene el límite de un año. Sí, de ahí mi pregunta, por eso. Claro, sí, no cabría. No cabría, porque yo creo que es el límite que tiene el menor. Habría que articularlo de tal forma que después se hiciera otro, se renovara. Si plurianual no puede ser un contrato menor, porque incurre no por lo que dice la adicional, sino por la regulación general del menor. Correcto.
Correcto, gracias, José Antonio. Pasando a otras cuestiones, está todo lo relativo al libro. Bien, una primera duda que nos trasladan es: he entendido que la adquisición de libros, no sé si electrónicos o no se regula por la Ley de Contratos del Sector Público. Es decir, la pregunta va vinculada con la teoría que tú expusiste ya desde hace 2 años acerca del libro como bien inmaterial. Sí, ahí se trata sobre todo de determinar una cuestión, y es si es un negocio jurídico incluido o excluido de la ley de contratos. En este punto, lo entiendo por las características de los libros, por lo que supone la compra de un libro, ya sea impreso o electrónico, que sería un negocio que está excluido expresamente de la ley de contratos. Si quieren, en este ámbito, les podemos facilitar después una documentación específica que razona más en detalle el por qué, al tratarse de un bien inmaterial, con las características de la legislación específica de los libros, por cómo se definen. Yo entiendo, o parte de la doctrina ha interpretado que son negocios jurídicos excluidos de la ley. Le podemos dar algunos comentarios en este sentido. Todo está abierto, por supuesto, a interpretaciones, ¿no? Pero yo entiendo que hoy puede ser que es la interpretación que más se deriva de la propia ley de contratos. Entonces, al entender que es un negocio jurídico excluido de la ley, no se le aplican entonces esas reglas de la ley de contratos, y a partir de ahí se determina cuál es su regulación. Si les parece, sobre esta cuestión, para darles un poco la fundamentación más detallada, pues les facilitamos, junto con la documentación de la sesión, unos informes en ese sentido. Muy bien. Comentar también que, hace unos años, en la otra ronda que hicimos de formación a este respecto contigo, después facilitamos también una serie de resoluciones que habían surgido de diversas universidades. Quiero recordar Granada, Zaragoza, Málaga, Extremadura, alguna otra, en la que se acogían a esta teoría y directamente, declaraban que en esa institución no se aplicaba o se entendía excluido el libro de la ley de contratos. También las compartiremos, si os parece bien. Otra cuestión relacionada con los libros es: en cuanto a los libros científicos, hablamos de libros impresos y electrónicos, independientemente de si son suscripción o adquisición. Nosotros excluimos los libros de la ley de contratos del sector público, que entiendo que en esta institución se acogen a esta teoría, independientemente del formato modelo de adquisición. Es decir, ¿se puede considerar libro una base de datos con libros que no sea una adquisición perpetua, sino que sea un modelo de suscripción? Sí, eso habría que ver el supuesto concreto. Yo, en general, con lo que comenta, estoy de acuerdo en que se puede excluir tanto libros impresos o electrónicos. Si es una suscripción ligada a una base de datos, pues habría que darle la sustantividad para que no sea una contratación de base de datos. Yo creo que cabría entender que si es una base de datos en la que integra ese libro, se podría justificar que se pudiera hacer también como ese negocio jurídico excluido. Habría que ver si hay una justificación para que en ese expediente se tramite como libro y que no entremos en una adquisición de base de datos, en cuyo caso nos tendríamos que ir al procedimiento específico del adicional de la ley de contratos. Aquí yo lo que recomendaría, sobre todo, es una recomendación general, ¿no?, en la tramitación de estos expedientes, es motivar en lo posible. Yo, de hecho, en la pregunta me ha gustado mucho lo que indicaban de que querían algunos argumentos para poder justificar el por qué se utiliza una fórmula u otra. Me parece muy acertado que en el expediente de contratación quede bien motivado el por qué se está adoptando una decisión u otra. Yo creo que si algo se desprende del análisis, pues sobre todo de la doctrina de los tribunales de recursos contractuales,
de los informes de las juntas consultivas, de los informes de los tribunales o de las sentencias de los tribunales, incluso de las europeas, es que si un órgano de contratación motiva bien, su decisión va a ser mucho más difícil de atacar. Realmente las anulaciones, los incumplimientos de la legislación de contratos son muchas veces por falta de motivación, porque no se justifica. Se ha adoptado una decisión nota, pero no se dice por qué. Si en el expediente queda justificado, el órgano de contratación en ese caso motiva que se trata de un libro electrónico vinculado a una base de datos, se justifica de una forma razonable y motivada en derecho, no va a haber ningún problema en la decisión que se adopte. Yo creo que la motivación es muy importante y en ese sentido todos los argumentos que tengan me parecen pues lo mejor para poder apoyarlas y en ese sentido, pues como yo les decía, que estas interpretaciones de la ley pueden ayudarles a justificar esa actuación, ¿no? José Antonio, vinculado con esto también, y poniéndonos en el marco de una institución que entienda que sí es un negocio jurídico incluido dentro de la ley de contratos del sector público, hablando de la compra de libros. En el año 2018, en la ley de presupuestos del Estado, quiero recordar disposición adicional 54ª, hizo una modificación de los límites que me gustaría que nos comentaras un poquito, si es posible. Sí, para las universidades eleva los límites a los 50.000 euros para suministros y servicios. Es decir, hace una elevación muy notable del límite de licitación precisamente en el ámbito de la ciencia y de la investigación. En su momento fue polémica la introducción, pero era una reclamación que hacía el mundo científico, ¿no? Que se habían visto como con la ley de contratos estaban viendo muchas dificultades operativas de gestión, sobre todo de los proyectos de investigación, de los fondos de investigación, que encontraban que los límites que se establecían para el contrato menor en la nueva legislación les dificultaban mucho la tramitación de sus compras, de tal forma que se introduce esa reforma que comentaba Enrique y que eleva el límite a los 50.000 euros, es decir, que bienes o suministros, bienes o servicios hasta esa cuantía se puede utilizar la figura del contrato menor, específicamente por quienes reúnan la condición de universidad, de entidad de investigación, de organismos públicos de investigación. De acuerdo, gracias José Antonio. Volviendo al tema de la modificación del 118, del contrato menor, que hubo recientemente, hace menos de un año, que comentabas al principio de la intervención, al estar vinculada con una serie de sectores en la misma reforma, pues hubo quien interpretó que esa reforma del contrato menor se refería solamente a esos sectores. Creo haberte entendido que es aplicable a todos los sectores, no solamente a esos. Lo que pasa es que había una modificación de esos sectores por un lado y del contrato menor por otro, metido dentro de la misma norma. ¿Es correcto? Es correcto. Es que es esta forma de legislar tan rebuscada que tiene nuestro legislador, que es al hilo de una regulación de lo que sea, introducen en reformas generales, que es lo que aquí ha ocurrido, que es transponen una directiva específica sobre contratos en los sectores especiales y introduce una reforma de la ley de contratos. La reforma de la ley de contratos es general, es para todos los efectos. Y de esa forma el límite que existía, el límite anual de contratos con una empresa, que una misma unidad funcional no le podía comprar más contratos que superaran los topes del contrato menor, se elimina de tal forma que ya no hay ese límite y eso se establece con carácter general. De hecho, luego ha habido incluso otras, hay ahora mismo incluso en el Parlamento hay algunas otras proyectos de ley que llevan otras posibles reformas del contrato menor. Bueno, de momento eso no hay visos de que puedan de momento llegar a aprobarse, pero es una regulación
que bueno, pues está sujeta a constantes discusiones, interpretaciones, y que, pues, como comentabas, esta modificación de la ley es con carácter general y se aplica a todos los contratos. Una vez aclarado ese punto, ya sabiendo que afecta para el sector en el que nos movemos, claro, la ley hace alusión en la reforma a los límites, digamos que estándar del contrato menor. Sí. Claro, para el sector en el que nos ocupa, por ejemplo, hablando de la contratación de suministro de bases de datos, revistas, etcétera, etcétera, serían los límites de los 214.000 euros. ¿Quiere eso decir que se podrían hacer varios contratos individuales por la misma institución, con el mismo proveedor, con límite individual por cada contrato de 214.000? Sí, sí, porque se ha eliminado ese requisito que había que justificar y que podía ser, claro, la regulación del contrato menor es trasladable, la regulación general del contrato menor es trasladable a la específica para la suscripción de revistas o bases de datos, que específicamente señala que se puede utilizar la figura del contrato menor y con los límites del contrato menor. Antes existía ese límite, ahora ya se ha eliminado ese límite que establecía la ley. Correcto. Esto, yendo al tema de las unidades funcionales, digamos que también una unidad funcional podría, digamos que, hacer varios contratos menores de manera individual, siempre y cuando tenga una cierta independencia presupuestaria. Sí, es correcto. Sí, en la interpretación de las unidades funcionales, bueno, pues es un concepto también jurídico indeterminado, de los muchos que recoge la legislación de contratos. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa ha tenido una interpretación bastante flexible de la utilización de la figura, y con los requisitos que señala, que tenga esa autonomía presupuestaria de gasto, la unidad funcional puede realizar esas compras perfectamente. Tenemos una pregunta relativa a esto que nos dice lo siguiente. Entiendo el régimen específico de la suscripción directa a publicaciones periódicas, pero ¿tiene la misma consideración si lo que se pretende contratar es un servicio de suministro de publicaciones periódicas? Me refiero a un distribuidor que gestione para nosotros una multiplicidad de suscripciones. Entiendo que la pregunta, si no quien me la está haciendo, pues por favor que me corrija en el chat. Se refiere a que en un mismo suministrador se gestionan la contratación de varias suscripciones y que eso se divida, pues, por ejemplo, bases de datos en un contrato, revistas en otro, etcétera, etcétera. Bien, si esa posibilidad existe. Sí, yo creo que si se justifica la autonomía de cada uno de esos contratos, sí se puede hacer. Y se entra dentro de los límites que se contemplan, por supuesto, sí se puede argumentar. Habría que motivar adecuadamente cómo, bueno, pues qué incluye esa suscripción que categoriza un contrato y que lo distingue del otro contrato que también quieren hacer. Sí, se trataría de motivar la autonomía de los distintos contratos y en ese caso se puede hacer. Incluso como argumento se puede utilizar también esa noción de unidad funcional que yo comentaba que la Junta Consultiva también utiliza respecto a los contratos. Y dice, si un contrato tiene autonomía funcional respecto a otro contrato, es independiente. En ese caso se justificaría que son distintos las prestaciones de uno y otro contrato. En este sentido, entendemos también que todo aquello que se gestione vía procedimiento negociado por exclusividad, también por supuesto suficientemente motivado, argumentado y demás, está, digamos, que en un compartimento aparte, no suma para los límites del contrato menor y para los límites del contrato SARA. Efectivamente, porque esa es una figura que está por encima de esos límites y va aparte. O sea, si acudimos al negociado sin publicidad por razón de la exclusividad, no tenemos límites. Sí. Entendido. La persona que nos ha hecho la pregunta anterior nos matiza que me refiero a una empresa que pague las suscripciones de la biblioteca y me cobre el importe de la suscripción más el beneficio industrial por la gestión y seguimiento de las suscripciones. Bueno, referido ello pues a nuestra empresa y nuestra empresa que realiza actividad análoga,
que lo que hacemos es gestionar suscripciones múltiples de una biblioteca y nosotros, pues bueno, lógicamente, pues cobramos un margen por nuestro trabajo, ¿no? Es decir, que con una empresa que realice este tipo de actividad se podrían realizar varios contratos individuales. Sí, especificando las prestaciones de cada uno de esos contratos individuales que son diferentes de las otras. Entiendo que sí, que en ese caso concurren porque ofrecerían productos distintos cada uno de esos contratos, ¿no? Yo creo que sí, que se puede justificar. Muy importante en estos casos motivar bien las prestaciones que comprende cada uno de esos contratos. Correcto. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más. Creo que he leído las preguntas que teníamos en el chat, pero me has pegado un pequeño repaso, pero creo que sí. Bien. He compartido mi email en el chat. Muchos lo tenéis, pero para quienes no lo tengáis, pues lo he puesto en el chat para que cualquier duda, pregunta que tengáis, pues nos la podéis hacer llegar y se la pudiéramos trasladar a José Antonio. ¿Bien? En la medida de lo posible también, pues os haremos llegar la documentación de la jornada a quienes, bueno, tenemos localizado, a quienes tengamos localizado vuestros datos y hayáis aceptado expresamente que podamos mandároslo, y si no os llega o veis que nos queréis pedir cualquier cosa, pues por favor también a mi email no dudéis en solicitarlo. Yo, pues bueno, por nuestra parte, agradecerte muchísimo, José Antonio, tu intervención, agradeceros muchísimo por vuestra presencia y vuestra participación, y cedo la palabra a Natalia para que pueda hacer la sesión. No sé si te escuchas, Natalia. Yo, si me permites, Enrique, también quiero agradecer a todos los asistentes su participación y comprometerme a enviar también la documentación. Yo enseguida se la mando a Enrique para que se pueda pues distribuir y bueno, pues quedar a su disposición. Ha sido un placer. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, lo dicho, gracias José Antonio, gracias a todos los que nos habéis acompañado y por supuesto, lo dicho, no dudéis en escribirnos en cualquier cosa en la que os podemos ayudar. Muchísimas gracias a todos.